Y bueno, hermanos, vamos a este estudio en lo particular, ¿verdad? De ir libro por libro, capítulo por capítulo, aunque es un poco lento, hermano. En lo personal a mí me ha gustado porque vamos aprendiendo, ¿verdad? A veces detalles y cosas que no alcanzamos a ver en nuestro estudio normal, ya en las enseñanzas, ¿verdad? Resaltan y podemos tener un mayor aprovechamiento, ¿verdad? De lo que se está enseñando. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Síganme con su vista, dice así. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos permites comenzar un nuevo libro, Señor, que podemos estudiar. Un libro, Señor, del cual necesitamos, Señor, de tu iluminación para poder sacarle el máximo provecho, Señor, y poder aprender, Padre, ahora de la vida de David como rey de Israel, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, a entenderlo y a poder digerir tu palabra. Cambia nuestras vidas, Señor, transforma nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El segundo libro de Samuel, hermanos, que antes, ¿verdad?, de comenzar, quiero dar una introducción de lo que habla el libro de Samuel. Primera de Samuel, hermanos, como tal, con los judíos no es un libro que está dividido. Era un libro que se basaba estaba unido, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel no eran dos libros, sino una sola. Es una historia continua y hermano, viene la división, es cuando viene la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, fue la primera traducción que hubo antes de cualquier otra y es más en el Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no estaba. De hecho, la Septuaginta se tradujo tres años antes de Cristo. Entonces, para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad? El libro, ¿verdad?, en general, hablando de todo Samuel, sin una división, lo escriben entre tres personas: Samuel, Natán y Gad. La segunda parte, ya ahora con la división, lo más probable es que fue escrito solamente por Natán y solamente por Gad. Recordemos, hermanos, que Samuel, ¿verdad?, muere y parte de los últimos acontecimientos ya probablemente fueron escritos por Natán y por Gad. Y ahora segundo de Samuel está dedicado a los hechos de la vida de David. Ahora estamos viendo la transición del siguiente rey de Israel. Ya Saúl muere y ahora el siguiente en continuar como rey es David. El libro entero, hermano, enfatiza la presencia de Dios con David. Enfatiza la presencia de Dios con David en sus triunfos, en sus luchas, pero aún, hermanos, en la caída que tuvo con Betsabé, en los problemas que tuvo con sus hijos y en el arrepentimiento y restauración
que David tuvo, Dios también siguió estando con David. Entonces, ahora, hermanos, ya estamos viendo esa transición. Ya no es Saúl el rey, sino que ahora el siguiente a ser el rey es David. Y aquí vamos a ver algo interesante, ¿verdad? Antes de comenzar con esto, hay algo que es bien interesante, ¿verdad? ¿Quién fue el segundo rey de Israel, hermanos? ¿Mande? No. David, sí, recuerda la historia del pueblo unido. David fue primero rey de Judá y después se hace rey de Israel. Un hijo de Saúl, ¿verdad? Un pariente de Saúl. Dice David que empezaron a tener guerra entre la familia de David, entre la casa de David y la casa de Saúl. Que la casa de Saúl se fue perdiendo fuerza mientras la casa de David se iba fortaleciendo. Entonces, como tal, hermanos, ¿verdad? Eso es otra de las cosas, ¿verdad? Que a veces se nos pasa a leer. Es como en el diluvio, ¿verdad? A veces pensamos que en el diluvio, todo el diluvio fue 40 días y 40 noches en lo que llovió, en lo que la tierra se secó y en lo que el arca se posó. A veces algunos traíamos esas ideas y hasta que leemos la Biblia nos damos cuenta de que la lluvia fue solamente esos 40 días y 40 noches, pero que el arca estuvo, ¿verdad?, en la tierra por muchísimo más tiempo. Entonces, eso sucede muchas veces, hermano. A veces si nos preguntan, ¿quién fue el segundo rey de Israel? Decimos que David, pero David en teoría no fue el segundo rey, fue el tercer rey del pueblo de Israel. En los capítulos siguientes lo estaremos viendo, ¿verdad? Pero eso es algo que me pareció interesante simplemente adelantarlo, mencionarlo por ahorita, ¿verdad? Después vamos a estar viendo quién es el segundo rey de Israel y vamos a ver qué pariente era de Saúl. Ahora sí, hermanos, entrando a la enseñanza de esta noche del capítulo 1, el tema es: las intenciones revelan mi corazón. El tema, hermanos, lo vuelvo a repetir: las intenciones revelan mi corazón. Si usted prestó atención a la lectura que daba el hermano Sergio hace un momento, se dará cuenta de que la historia no es parecida a la que leíamos la semana pasada en el capítulo 31 de Primera de Samuel. ¿Sí lo notó? Sí, cuando le dijo que lo matara, porque ya él no lo quiso matar. Ok, pero el primero era su escudero, sí. Y este es un mensajero. Entonces, pero igual los relatos no coinciden. Si nos damos cuenta, los relatos son diferentes a como lo cuenta este muchacho, este joven, este hombre, porque tampoco nos da su nombre, simplemente nos dice que era un mensajero. ¿Y por qué, hermanos? Entonces, ¿la Biblia se equivoca? ¿No? Entonces, hay una explicación, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir explicándola de a poquito, ¿verdad? El mensajero, hermanos, como lo mencionamos, el relato no se parece nada al que aparece en Primera de Samuel 31. Vamos a Primera de Samuel 31, hermanos, para poder hacer un recordatorio de los sucesos que estaban pasando en Primera de Samuel 31. Dice en Primera de Samuel 31, hermanos, versículo del 13 en adelante: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Primero vemos que este joven habla de una lanza, ¿verdad? Después vemos que el relato en el capítulo 31 se nos está diciendo que el que se quitó la vida fue Saúl, que se suicida, ¿verdad? Y este joven está diciendo: yo
le quité la vida a Saúl. Entonces, pues las historias no concuerdan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si decimos que la Biblia, ¿verdad?, es inerrante, que no falla, que no tiene errores, se muestre esta incongruencia? Bueno, hermanos, déjeme decirle algo. El mensajero estaba mintiendo. El mensajero estaba mintiendo y ahorita vamos a ver por qué él quería mentir. En la antigüedad, hermano, quitarle la vida de un rey que estaba derrotado, como lo estaba Saúl, porque Saúl, al ver toda aquella guerra y verse en aprietos, él estaba derrotado. Esto podría verse como un acto honorable, pero en culturas paganas, en culturas que no eran israelitas. ¿Se acuerdan qué posición tenía Saúl como rey? David lo menciona mucho. Era el ungido de Jehová. Por lo tanto, David mismo dijo, ¿cómo yo voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová? Entonces, el escudero, hermano, tuvo miedo de quitarle la vida a Saúl, aunque Saúl era quien se lo estaba pidiendo. Entonces, este hombre, y lo vamos a ir viendo, hermanos, era un amalecita, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, amalecita o amonita, no lo recuerdo. Amalecita. Él no era como tal del pueblo de Israel. Y entonces, pues él, al quizás conocer otras culturas, pues quitarle la vida a un rey para que pueda morir dignamente, porque Saúl lo dice, van a venir estos incircuncisos y me van a escarnecer. Imagínese, hermano, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Los filisteos tomaron a Sansón y ¿qué le hicieron? Le sacaron los ojos, lo pusieron, ¿verdad?, a que estuviese en un molino, lo avergonzaron públicamente, porque pues al ser el rey o al ser el héroe de una nación, exhibirlo de esa manera era una señal de cómo estaba el pueblo. El mensajero, hermano, esperaba una recompensa por estas buenas noticias. Miren lo que dice el versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo, ¿qué, hermanos? Reverencia. Miren lo que dice el versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Está contando este hombre, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Ahora, ese versículo, hermano, léalo con la forma en la que lo haría una persona barbera. Dice que al hacer una reverencia hacia David, hermano, lo que este hombre estaba diciendo, que al morir Saúl, David ya era el rey. ¿Por qué traerle la corona a David? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, tú vas a ser el rey. Y pues sí, imagínese esto, con todo el contexto. Después de que Saúl persiguiera a David por tanto tiempo, él diciendo y llegando con David, yo maté a Saúl y te traigo la corona y te traigo su argolla. Tú eres mi Señor. Yo me postro ante ti. Y el que te perseguía fui yo quien lo mató. Este hombre, este mensajero, pensaba que iba a ser la mejor noticia dada a David. Pero la acción o la respuesta de David no fue la que este hombre estaba esperando. Este hombre, hermano, sus intenciones no eran las intenciones correctas al hacer esto. El mensajero sabía que se debía también de dar honor al ungido de Jehová. Acompáñame al versículo 8, hermanos, del capítulo 1. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Un amalecita, hermano, no era alguien del pueblo de Israel, era un gentil, era alguien, un extranjero, pero en el versículo 3, hermano, la Biblia nos arroja otro detalle de la historia. Dice el versículo 13, dice, después de que David
estuvo llorando, ¿verdad?, con sus hombres por Saúl y Jonatán, y que por el pueblo y por la casa de Israel, porque habían caído a fila de espada, dice el versículo 13, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. Nuevamente la pregunta, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Esta expresión, hermano, da a entender que su papá había llegado a Israel. Su papá era amalecita, pero él venía como extranjero y su hijo había nacido en Israel. O sea, él era, por decirlo así, un residente en la nación de Israel. Pero entonces, al él, hermano, saber y estar en Israel, él sabía el respeto que merecía Saúl. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? O sea, no, ahora vemos, hermano, que él no tenía conocimiento fuera de, porque recordemos que también estaba en el campamento de Saúl, estaba con los hombres de Saúl. La intención, hermanos, de este hombre era querer recibir, era aprovechar la situación, era ser astuto para poder obtener algo beneficioso para él. Como lo mencioné, hermanos, el escudero sabía que no podía tocar al ungido de Jehová, sabía que no podía matar a Saúl. Y este hombre, fíjese esto, este hombre ni siquiera fue el que hizo la acción. Solamente sus palabras fueron las que dijeron que él lo había matado. Y vea cómo termina en el versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vemos que las intenciones de este hombre no eran limpias ni eran puras con David. Él quería decir, pues si yo le llevo esta noticia a David, y no solamente le llevo la noticia, le digo que fui yo quien lo hizo, pues me va a dar un buen hueso cuando llegue al reino. Me va a poner en una buena posición. Quería sacar provecho. No era ninguna intención, hermanos, buena ni correcta. Lo que estaba haciendo este mensajero era con astucia aprovechar la situación para él poder sacar un provecho. Lo triste, hermano, es que Jehová conoce qué hay en nuestro corazón y cuáles son nuestras intenciones. Y vemos cómo fue que este hombre terminó. Pero en del versículo 17 en adelante, vemos ahora la intención de David. Vimos la intención de un hombre que intentó aprovechar la situación y vimos cómo terminó. Pero ahora vemos, hermano, cuál es la intención de David. Desde el versículo 11, leamos, lo dice así. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Pienso en David, hermanos. ¿Qué corazón? ¿Qué? Y no era, hermanos, creo yo, tanto por el temor o por el amor a Saúl. Porque si se da cuenta, siempre que David menciona a Saúl, dice esa frase, él es el ungido de Jehová. David no le tenía temor a Saúl, le tenía temor a Dios, porque Saúl era el ungido de su Dios. Ese era, hermanos, el corazón de David y esa era la intención de David. Él no busca su propio bien, no pisotea más a Saúl, sino que al contrario le da honra a Saúl en ese canto poético que le compone a él. ¿Cómo puede ser eso, hermanos?
porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mis intenciones, hermanos, siempre van a reflejar lo que hay en mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago, hermanos? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es aquello que me mueve? Mire, dice el versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. ¿Alguien sabe qué es una endecha, hermanos? ¿No? Es una canción de lamento por algo que ha sucedido. O sea que David le compone un canto de tristeza a su perseguidor. ¿Y esa canción? Ahorita voy a eso. Mira, hermanos, nosotros enamorados le escribimos canciones de amor, de verdad, a personas que amamos, que queremos, pero a tu perseguidor, a tu enemigo. Pero a Saúl ni siquiera le importó que estuviera con su hija huyendo, ni aún con su propia hija. Pues con más razón, si era su suegro, ¿verdad? Vemos ese principio, hermanos. Ama a tus enemigos, cumpliéndose en David. Y cuando pienso en eso y veo la historia de David, creo que así es la vara de alta, como el Señor nos la pone cuando nos dice, ama a los que te aborrecen. O sea, no está diciendo, pues salúdalos si tienes ganas. No está diciendo, pues si te sobra, dale un plato. Ámalos como a ti mismo. A ese nivel, hermanos. O sea, David le compone un canto a aquel que quería matarlo. Dice el versículo 18. O sea, no solamente se lo compone, sino que era un canto que debía enseñarse a los hijos de Judá para que este canto se extendiera por generaciones y que perdurara y que se cuidara y que se recordara a Saúl y a Jonatán por aquellos valientes por aquella valentía que ellos habían tenido. O sea, cualquiera de nosotros, hermanos, diría, pues qué bueno eso le pasó a Saúl, ¿verdad? Y trataría, dice el dicho, ¿verdad?, de hacer leña al árbol caído y en lugar de ayudarlo, recordaríamos cada uno de sus errores. Pero David no solamente eso. Dice, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser, hermanos, era una colección literaria hebrea de cantos escritos con estilo poético para honrar los logros de los líderes de Israel. Acompáñenme a Josué 10:14, que es donde aparece, donde se hace mención de este libro. Josué 10:14. Perdón, 10:13, hermanos, 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a poner casi un día entero. Le compone un himno, le compone un poema, manda que se enseñe a todos los hijos de Judá y dice, escríbanlo en este libro que es para honrar los logros de los líderes de Israel. Hoy en día, hermanos, este libro como tal ya no existe, se perdió, desapareció. Pero, por ejemplo, pues esta endecha, ¿verdad?, que queda escrito aquí en Primera de Samuel, se persevera porque ha quedado en la Biblia. Pero les digo, hermanos, me vuela la cabeza, ¿verdad? Otro de los principios que veo con David, hermano, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo dice en un contexto, hermano, de da misericordia para que a ti te sea dada misericordia. Si tú das misericordia, a ti te será dada
misericordia cuando la necesites. David, hermano, extendió misericordia a Saúl. Y cuando él cayó, y cuando sus hijos lo persiguieron, Jehová le dio misericordia a David. Las intenciones, hermano, revelan mi corazón. Las intenciones siempre van a revelar mi corazón. El poema, hermano, expresa la genuina aflicción de David y tiene un estribillo que se repite. ¿Cómo han caído los valientes? Se repite, hermano, 3 veces, versículo 19, versículo 25 y versículo número 27. Como si el tema central de este poema, de esta canción, es recordar cómo es que cayó un valiente de Dios. Cómo es que un valiente de Dios se alejó y cayó y se apartó de Dios. Pero dice el versículo 20, hermanos, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Curiosamente, hermano, Gad y Ascalón eran las 2 ciudades principales de los filisteos. Y dice el versículo 20, la parte de en medio, la parte ya final, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Wow. Cada vez, hermano, nuevamente piensa en David siendo perseguido con todo lo vivido. Imagínenselo, ¿verdad? Haciéndose loco con la baba aquí en su boca, ¿verdad? Escurriendo. Y diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo publiquen. Que no se haga un escándalo de esto para que nuestros enemigos no se gocen de esto. El hombre que podía, hermanos, aún decir, es la justicia de Dios que se está cumpliendo, no lo hace. Dicen, ni siquiera lo lleven, que nadie más se entere de lo que sucedió. Dice el versículo 21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. En el monte de Gilboa, hermano, era donde se había librado aquella batalla y donde se había perdido y donde Saúl había muerto. Pero dice David, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Esto es, hermano, una tierra de cosechas, de las cuales de esta tierra, en los frutos de sus cosechas, no debían de tomarse las primicias. Hasta la misma tierra, hermanos, del monte de Gilboa, había sido llamada a lamentarse por la muerte de Saúl, quedando estéril. O sea, David, hermano, está mostrando su corazón, lo que él verdaderamente sentía al ocurrir este suceso. En el versículo, hermano, 22 y 23 se nos muestra las hazañas de Saúl. Dice el versículo 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuerte que los leones. David, hermano, no recuerda sus fallas, sino que recuerda los logros que Saúl tuvo y pudo conseguir. Pero no solamente eso, el versículo 24 dice así, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. David convoca a las hijas de Israel a llorar sobre Saúl, quien les había favorecido con su realeza y quien les había dado lo que ellas tenían. Pero el canto, hermano, termina con un tributo especial a la amistad de Jonatán. Dice el versículo 26,
Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, ¿verdad? Haciendo un paréntesis aquí. Hay gente también, ¿verdad? Viendo la amistad de Jonatán y de David, que pues más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pues dicen que David y Jonatán eran gays, ¿verdad? Eran homosexuales, que pues ellos tenían una relación más allá que una amistad. Ahora, entendamos algo, hermanos. ¿En qué género literario se escribe esto? En una poesía, ¿verdad? En una poesía, en un poema. Por ejemplo, dice el versículo 23, la parte final, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿A poco Jonatán y Saúl eran más fuertes que un león, hermanos? Es una forma de expresar la agilidad que ellos tenían en la guerra y la fuerza para ellos poder luchar. La agilidad como un águila y la fuerza como un león. Entonces, cuando David escribe esto, él está mostrando de qué manera, ¿verdad?, era su amistad con Jonatán. No podemos interpretar, hermano, un texto de poesía de forma literal. ¿Por qué? Porque ninguna poesía se escribe de forma literal, todo se escribe en metáforas, todo. Entonces, cuando David está diciendo, más maravilloso me fue tu amor que el de las mujeres, él está utilizando una metáfora para expresar que la amistad que tenía con Jonatán era especial, porque por el tipo de compañerismo que ellos llevaban. Lo vemos en el Salmo. Porque a mí, ay, se me fue. Porque hay amigo más unido que un hermano. Y esa era la calidad de amistad que ellos tenían. Imagínense, hermanos, Jonatán refugió y fue de fuerza, fortaleció la mano de David, dice la Biblia, así lo dice, cuando su padre lo estaba persiguiendo. O sea, ¿qué clase de amistad debía de ser para que aún el hijo no estuviera de acuerdo con su padre y apoyar al enemigo de su propio padre? Matthew Henry, hermanos, un comentarista, señala un excelente espíritu en David. Dice, este comentarista dice, David tenía el verdadero espíritu de grandeza. Y la grandeza, hermano, que vemos en David es contraria al mundo. El mundo dice, busca venganza. Si me haces, te hago. Si me las debes, me las pagas. ¿Sí o no? Como ese es el pensamiento del mundo. Pero lo que Dios ve como grandeza es completamente diferente. Matthew Henry, hermanos, este poema lo divide en 4 aspectos importantes de esa grandeza de espíritu que tenía David. El primero, hermanos, es que David es generoso con su enemigo. Generoso con su enemigo Saúl. David oculta las faltas de David y alaba lo que valía la pena alabar en Saúl. No vemos, hermano, ninguna queja de David hacia Saúl, sino al contrario, lo exalta por aquello que él había, por aquello que él había logrado. La segunda cualidad, hermanos, que ve este comentarista es que David es agradecido a Jonatán, su amigo, aquel con el cual había jurado. La tercera cosa, hermano, es que David estaba profundamente interesado no solo no en su bienestar, sino en el bienestar general. Mire lo que dice el versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? No ve, hermanos, su propio interés.
sino que realmente está interesado no en su bienestar, sino en el bienestar de los demás. Pero la última cualidad y la más importante es que él está profundamente preocupado, hermanos, por el honor de Dios. Dice el versículo 20, lo que leíamos: no anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Qué carácter, hermano, tenía David? David también, hermano, es un tipo de Cristo. Cristo, hermano, no tuvo la corona hasta que sufrió la cruz. David, hermano, no obtiene la corona hasta que pasa lo que pudiéramos llamarle que fue su cruz. En David, hermano, vemos una vida llena de aflicciones, una vida llena de lamentos, una vida llena, hermanos, de sufrimientos. Y lo vemos claramente en los salmos, ¿verdad? Como muchos de sus salmos son clamando a Dios respuesta, ayuda, que el Señor lo rescate, que el Señor le dé una respuesta a él. A lo mejor lo que David vivió, hermano, en toda su vida es lo que nosotros en cada una de nuestras vidas pudiéramos vivir juntos. Pero las intenciones de David, hermano, fueron lo que lo ayudaron a sostenerse en cada una de esas adversidades. Aún en medio, hermano, de la tentación, aún en medio de cuando cayó, aún en medio de cuando se arrepintió y aún en medio de cuando se restauró, sus intenciones, creo yo, que fueron aquello que lo sostuvieron. Hermanos, si mis intenciones no son correctas, tarde o temprano va a ser revelado lo que hay en mi corazón. Puedo pasar una vida, hermano, con intenciones completamente equivocadas, pero en el cielo se revelará. Y quizás algunos, nuestra máscara, ¿verdad?, no va a durar tanto y nuestras intenciones van a ser reveladas en esta vida. Las razones del por cual nosotros hacemos lo que hacemos se van a mostrar. Hermano, el mensajero, pensando que obtendría gloria, terminó muerto. Y David, no buscando su propio bien, termina siendo el rey. Las intenciones, hermano, también acomodan a la gente en el lugar donde deben de estar. ¿Qué buscamos al hacer lo que hacemos? ¿Verdaderamente tenemos buenas intenciones o intentamos maquillar nuestra avaricia con un celo falso? ¿De verdad hacemos por amor o lo que hacemos lo hacemos por un ego disfrazado de humildad? Hermano, ¿cuál es la razón del por qué tú haces lo que estás haciendo? He hecho mucho énfasis en esto desde el otro miércoles, porque es una verdad. Estamos sirviendo, estamos participando, estamos involucrados. Gracias a Dios por eso. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Las intenciones de nuestro corazón, hermano, tarde o temprano van a ser reveladas. Y quien somos va a ser revelado delante de todos y no podremos ocultarlo más, porque Dios lo conoce y Dios lo sabe. Dios sabe cómo está nuestro corazón, Dios sabe cómo está nuestra vida y Dios sabe cuáles son las razones por las que nosotros nos movemos. Vivimos, hermano, disfrazándonos, ¿verdad?, de una espiritualidad y de una religiosidad. Pero ¿qué hay adentro? ¿Qué pasa, hermanos, cuando veo a un hermano dolido? ¿Qué pasa cuando veo a un hermano con un corazón lastimado? ¿Qué pasa, hermanos, cuando veo la oportunidad? Busco ayudar. Tengo ese corazón como David de lamentarme. Tengo ese corazón como David de amar a los demás, no importando si me han hecho daño. O tengo el corazón de ese mensajero que solamente buscaba su propio beneficio. ¿Cuáles son nuestras intenciones, hermanos, al hacer lo que hacemos? ¿Cuál es la verdadera razón por la que lo hacemos? Nuestras intenciones, hermano, pueden ser las incorrectas. Pero gracias a Dios que en Él hay misericordia. Mira, hermano, si tus intenciones no son las correctas, aún hay tiempo de cambiar eso y pedirle perdón al Señor. Y que aquello que estaba haciendo mal, Dios lo empiece a ver con buenos ojos. Dice la Biblia, dice el Señor,
No quiero sacrificio, quiero misericordia. No quiero ofrendas, quiero misericordia. Se nos olvida qué es lo verdaderamente importante de ser cristianos. Nuevamente, hermanos, te termino haciendo esta pregunta. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que hay en ella. Gracias, Dios, porque también tú siempre adviertes a tiempo, Padre. Señor, quizás nos hemos equivocado. Quizás, Padre, nuestras intenciones no han sido las correctas. Quizás hemos buscado nuestro propio nombre, Padre, antes que el tuyo. No nos preocupamos por los demás, Señor, sino porque nuestro ego sea satisfecho, Señor. Padre, tú das honra a los que te honran de corazón genuino. Tú pones en la posición, Señor, el que tú quieres que esté. Y aunque nosotros, Padre, nos aferremos a ello, si nuestro corazón no está limpio delante de ti, Señor, no sirve de nada. Podemos mover el cielo, la tierra y el mar, Señor, usando tu nombre, Señor, para engrandecernos nosotros. Padre, ayúdanos a que las intenciones de nuestro corazón estén en glorificarte, estén en exaltarte a ti, Señor, en que no importa nuestro nombre, Padre, no importa lo que nosotros somos, lo que nosotros logremos, Padre, sino que el único que importa, Padre, eres tú. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de David. Gracias, Señor, por la vida de Saúl, Padre. Ayúdanos a guardarnos, Señor, de apartarnos de ti, y ayúdanos, Señor, a tener una vida obediente a ti, Señor, con buenas intenciones siempre y con buenos motivos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.